Vamos a aprender a... Seguramente, obviamente, ustedes ya saben, pero digamos es mi responsabilidad pasar por este tema, y es sobre la arquitectura específica de una introducción. Entonces ya les había comentado a ustedes la vez pasada que la introducción no es realmente un resumen, sino que es algo más. Y aprender a navegar en la introducción le ahorra a uno muchos dolores de cabeza y sobre todo tiempo. Tiempo que cuando uno ya trabaja, miren lo gracioso, cuando uno ya trabaja y además de eso está haciendo un doctorado, entonces el tiempo es una variable que hay que operar. Y ustedes todos trabajan, todos andan muy ocupados, más el doctorado, o sea, mejor dicho, pues, ¿quién anda más corto de tiempo que ustedes por ahora? Bueno, entonces vamos a continuar donde dejamos la vez pasada, a ver si me acuerdo. Esto fue por acá, en cómo identificar una contribución teórica, creo que fue por ahí. A ver. Ah, sí, creo que fue esta. Listo, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos mirando todos. Listo. Creo que habíamos quedado en esta, ¿no? Habíamos quedado en la siguiente. ¿Cómo identificar una contribución teórica? Creo que habíamos quedado ya ahí. Listo. Les voy a hablar del futuro y del pasado. El pasado es en el que estamos ahora, en el que ustedes aún no han leído nada de lo que tienen que leer porque todavía no saben qué tienen que leer. Pero desde el futuro yo les digo, ustedes van a saber cuándo identifican una buena contribución teórica, cuando ya saben todo cuál es la masa crítica grande de literatura que existe, cuando ya identifican las corrientes, cuando ya saben quiénes son los autores seminales, cuando ya saben quiénes no son seminales, cuando ya saben quiénes son las futuras estrellas, digamos esos que ya publicaron un articulito, y el articulito ya tiene 300 citaciones en 6 meses. Ya ustedes más o menos empiezan a identificar quiénes son esos autores. No obstante, digamos, hay como unos puntos que uno puede seguir para identificar una contribución teórica en etapas tempranas, como las etapas en las que ustedes se encuentran ahora. Entonces, digamos, la primera es cómo se entiende un fenómeno. O sea, eh, ¿cómo entendemos un fenómeno con una buena contribución? Entonces, por decir algo, si alguien contribuye a entender el fenómeno de la informalidad, del emprendimiento informal, no sé, desde una perspectiva, política, desde una perspectiva institucional, desde una perspectiva tal vez de la empresa privada, de una perspectiva del capital humano, del capital social, cualquier perspectiva que contribuya al entendimiento de un fenómeno, eso es una buena contribución teórica. Es cómo a través de cierta perspectiva yo puedo entender un fenómeno de una mejor manera. Simple, simple, sin ponerle mucho ahorro, sin ponerle mucha cosa. Entonces, otra cosa es cuando discute, que cuenta como novedad importante. ¿Qué es una buena novedad? ¿Qué será una buena novedad? Entonces, por ejemplo, el tema de innovación abierta. Entonces, no, es que la innovación abierta no, digamos, lo que hace es que no tiene problemas de propiedad intelectual entre los actores involucrados en la invención. Y pues la idea es que entre más beneficiados hayan, sea mejor. ¿Cuál es la novedad de esto? ¿Cómo se mapea el fenómeno? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Realmente es una novedad, ya lo sabíamos. Y si no lo sabíamos, ¿por qué? Y si ya lo sabíamos, ¿cómo lo sabíamos? Entonces, realmente es, ¿cuál es esa novedad importante? La otra cosa es si con el documento, si con la contribución teórica se está contribuyendo o se está extendiendo una conversación académica. Entonces, miren, aquí les voy a contar otra cosa. Eh, una de las partes de estas horas que estoy compartiendo con ustedes, una de los objetivos es la gestión de redes internacionales. Y esto tiene que ver con este punto de conversaciones académicas. Y ustedes dicen, ¿pero cómo así? ¿Pero por qué? Y la respuesta es, si usted sabe a qué conversación académica le está contribuyendo cierto documento, pues significa que usted también conoce a los autores. Primero, por un lado, conoce las personas que están publicando en ese tema. Luego, por otro lado, usted también puede conocer los documentos en los que esas conversaciones académicas están publicadas, perdón, los journals. ¿Y eso por qué es importante? Porque no todo journal tiene la misma conversación académica. Entonces, por ejemplo, el Journal Academy of Management Annals, que fue desde donde ustedes leyeron este documento que yo les compartí, el de la revisión integrativa de la literatura, ese es un journal que solamente publica revisiones bibliográficas de la literatura. Solo eso. Si usted manda un paper allá teórico, se lo bajan. Si usted manda un paper cualitativo o cuantitativo, no sirve. De tipo empírico, no sirve. Tiene que ser una revisión de la literatura y, y que realmente sacuda un área de conocimiento, que contribuya a una conversación académica. Entonces, digamos, hay otro journal, digamos, por ejemplo, está el journal de, se llama Organizational Studies. Se llama así, un journal de Org Studies, se llama así, Organization Studies. Este journal solamente publica estudios de tipo cualitativo y solamente de fenómenos de sociología en las organizaciones. Entonces, si uno quiere publicar en ese journal, tiene que entender cuál es la conversación académica de ese journal en particular. Entonces, miren, pues, gestión de redes internacionales. Entonces, si uno sabe cuál es la conversación académica de uno de esos journals, pues ergo también va a conocer cuáles son esos autores que están publicando particularmente en ese journal. Entonces, si uno quiere, digamos, no sé, entonces si uno conoce allí que el tipo que está hablando sobre gobernanza policéntrica, entonces uno dice, ok, entonces yo ya, este tipo es el que viene y aparece una y otra vez en mis documentos académicos, significa que es un autor importante, significa que está creando conocimiento y que está extendiendo la literatura científica relevante en mi campo. ¿Será que vale la pena que yo contacte a este tipo? Y la respuesta es totalmente, totalmente, vale la pena totalmente. Yo les cuento. Yo no sé cómo sea en Bolivia, pero les voy a contar el caso colombiano. El caso colombiano es que
Pues imagínense nosotros cargando con no sé cuántos años de narcotráfico y que cuando uno le conocen en Colombia, en otras partes del mundo le dicen a uno le dicen colombiano, James Rodríguez. No, lo primero que dicen es colombiano, cocaína. Entonces uno carga siempre con esa, digamos, con ese estigma del pasado y uno siempre piensa, no, pues yo le escribo a un autor de esos desde Colombia y pues ni me responderá. Obviamente no, es que me va a responder, sabiendo que yo soy, digamos, colombiano por ahí tirado en el piso. Ese es el problema, digamos, de la autoimagen que tenemos nosotros en Colombia en general. No estoy diciendo que toda la tengamos, no, pero eso es una manera, es una autovisión general. Entonces uno tiende a pensar que de pronto los autores están muy ocupados y no están haciendo nada más, están haciendo de todo básicamente menos leer su correo electrónico. Y resulta que hay cosas que pasan. A veces, digamos, uno tiene una muy buena idea, que realmente si uno conoce la literatura y uno sabe que la idea no ha sido publicada antes, entonces un autor de eso se va a ver beneficiado del trabajo de uno y uno se va a ver beneficiado de la retroalimentación que ellos le puedan dar a uno en el documento. Entonces uno ve, mira, les cuento por ejemplo lo siguiente, uno ve, y eso lo conecto con una pregunta que me hizo José la clase pasada, la sesión pasada, que fue sobre venga, entonces el idioma de la ciencia, entonces inglés o español, porque es que por aquí como que están promoviendo la publicación de artículos en español, y entonces, ¿qué hacemos? ¿O por dónde es la cosa? Y yo les digo, muchachos, pero es que el idioma de la ciencia es el inglés. Y yo tengo puede que jamás en la vida me vuelvan a contratar en la UCB después de lo que voy a decir acá, pero yo pienso que eso es pegarse un disparo en el pie. El tema de publicar en español, fantástico, sí, pero yo pienso que son dos temas distintos. La creación de conocimiento en inglés es algo que tiene que existir porque uno, como académico, tiene que hacer parte del debate de la literatura científica relevante global. Tiene que estar ahí. Entonces uno explica fenómenos globales del área teórica global, pero desde lo local. Uno sí puede hacer eso. Ah, no, pero es que en el norte global ocurren cosas distintas, que en el sur global y todos somos distintos, y es que lo mismo que pasa en el norte, en los Estados Unidos, es diferente a lo que pasa en Bolivia. Sí, pero entonces una empresa en Bolivia no tiene capacidad de nada. Entonces una empresa en Bolivia no tiene acceso a Open Innovation. Entonces los gobiernos no tienen, digamos, institutional theory, no reciben el impacto de la teoría institucional. Y entonces no hay un mercado en Bolivia. Y entonces no hay unas leyes, no está la mano invisible del mercado. O sea, yo pienso que hay que hacer parte de la conversación. Entonces, yo no estoy en contra de que publiquemos en español, por favor, no me malentiendan. Si no estoy a favor, tal vez estoy en favor de la promoción de la escritura en inglés y de hacer parte de esos debates internacionales. Eso es muy importante. Cuando llegamos a esa parte ya está superada, entonces escribirle al dios griego que está trabajando en el tema no sé, digámoslo así, sobre emprendimiento informal, y este tipo es un suizo que vive en Ginebra, y es el berraco, pues, es el capo en el tema, y escribirle a él, venga, es que yo estoy en Bolivia, tengo mi investigación de este tipo y este es mi documento. ¿Usted qué opina de mi documento? Y lo peor que les puede pasar es que el tipo les diga, pues ese documento suyo no sirve para nada, va a publicar en el journal de la caneca de la basura. No importa, eso ya usted lo sabía. Pero ¿qué tal si el tipo dice, ese documento de repente le hace falta un poco, pero yo le veo mucho potencial? Y un tipo de esos, como ellos son atletas del conocimiento, a ellos les beneficia que los invitan a ser parte de papers como coautores. Les beneficia, porque es que es uno el que es primer autor y es uno el que hace todo el trabajo. Lo que hacen ellos es dar retroalimentación. Entonces, un autor a ese nivel te podrá decir, vea, cambie el párrafo número 1, ponga el párrafo número 2 esto, ponga en la página 8 esto, agregue este gráfico, le faltaron estos autores, usted por qué no ha leído esto, ponga este dibujito allí, ponga esta cosa aquí, ta, 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 ta. Y como decimos en Colombia, songo, sorongo, usted ya va a tener una publicación con un autor importantísimo en su dominio de interés. Y eso significa visibilidad internacional, significa citaciones, significa renombre y significa sacudir toda la literatura académica en esa área particular en Bolivia. Porque usted ya está, digamos, ahí en ese sentido, está dando un salto en la literatura y en la parte, digamos, de autoría que le permite ya convertirse en autoridad en su tema. Entonces, me parece que ahí hay un tema muy interesante que hay que explorar también desde otra perspectiva, tal vez, desde otra visión, tal vez. Bueno, entonces, contribución teórica. También clarifica, ¿dónde está aquí el láser? Vamos a poner aquí el láser. También clarifica que es más que decorar con lenguaje complejo. Entonces, a veces las cosas son tan complejas que a veces las cosas no están bien expresadas y parecen complejas, pero cuando se escriben de manera compleja, significa que es el autor que en el momento de escribirlas no entendía bien lo que estaba escribiendo en ese momento. Entre más claro esté en su mente, más fácil es ponerlo en el documento. Eso digamos, es algo que después miraremos más allá. Pero bueno, vamos a seguir acá. ¿Qué buscar en la introducción? Entonces hay un vacío de conocimiento, una pregunta de investigación, una contribución teórica y en general es la narrativa del problema. La introducción realmente decide si el artículo tiene una razón intelectual para existir. Creo que esto ya lo había dicho en una clase. Bueno, estas son las referencias académicas. Aquí tenía yo pues como unas pautas generales para leer papers cuantitativos, que por cierto, si el paper es teórico, si el paper es cuantitativo, cualitativo, si es una revisión de la literatura, la introducción es la misma, la estructura es la misma, siempre la misma. Para que ustedes no digan, no, pues que ahora ya pasamos entonces de research a papers cualitativos o cuantitativos. No, porque esto hace parte, digamos, de la lógica de la lectura. Entonces, ¿cómo leer papers cuantitativos? Igual, lo que pasa es que el tema lo que importa es como la interpretación de las variables que son dependientes y explicativas o las variables independientes. Hay manera que aquí hay muchos investigadores de tipo cuantitativos también, ¿no? ¿Quiénes son cuantitativos en la audiencia? ¿Quiénes
¿Quiénes son cuantitativos? Ahora levante la mano. Cuantitativos. ¿Dónde están? No veo. Ya se me calentó aquí el ambiente. Ah, listo. Bueno, sigamos. Sigamos entonces. Bueno, entonces hay un error garrafal que cometen los investigadores cuantitativos, y lo digo porque yo estuve allí, porque yo tengo la fortuna de ser un investigador de tipo mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Pero muchas veces uno se enfoca más en la importancia de la base de datos, la importancia de los datos, la importancia y complejidad del análisis, que en el argumento teórico. Entonces, muchas veces cuando uno lee un documento, y por eso esto es importante, por eso lo quería decir acá, cuando uno lee un documento de tipo cuantitativo, a veces da la impresión de que querían acomodar un argumento teórico o la necesidad de la existencia de ese documento a una base de datos a una base de datos que ya existía. Entonces, en otras palabras, es como si alguien hubiera dicho, ay, hermano, venga, Henry, ¿cómo le parece, hermano? Guido, ¿cómo le parece que tengo una base de datos la machera, una base de datos fantástica? Venga, hagamos un análisis bien berraco, porque es que tenemos como 10.000 observaciones. Hagamos un análisis bien berraco y publicamos eso, ¿qué? Ese, digamos, es un tipo, obviamente, eso es capitalismo de la academia, y está bien, claro que sí, está bien. Pero por otro lado, eso es hacer las cosas al revés. Normalmente uno lo que tendría que hacer para obviamente hacer las cosas bien en ese sentido sería primero diseñar la investigación y luego recolectar los datos. Para que no quede como que, mira, estos están aprovechando los datos que existían y están acomodando ahí un argumento ahí que ni siquiera tiene nada que ver con los datos. A veces se siente así. Es por eso que quería yo contarles esta parte de los papers cuantitativos, porque cuando ustedes los lean, la posición debe ser, ¿será que estos tipos ya tenían la base de datos? ¿Será que construyeron ese dataset primero y luego construyeron el argumento? Fue al revés. Primero les resultó la duda y luego levantaron los datos. ¿Cómo fue la cosa? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan, porque eso también les ayuda a ustedes a juzgar los documentos. Porque recuerden que esta parte es de lectura. Esta sesión es de lectura. Bueno, esos ya son temas de, yo diría que técnicos, pero muy lógicos y necesarios en temas de papers cuantitativos. Entonces, entender la lógica causal, esto es muy difícil de explicar normalmente en papers cuantitativos, porque absolutamente todo puede ser causal y no puede ser causal. Entonces, imagínense, nada más les voy a dar un ejemplo de esto. Imagínense que hace poco, de hecho, el año pasado, escribí un documento con mi supervisor postdoctoral allí en Rotterdam School of Management, y analizamos como 10.000 empresas de energía, 10.000 empresas de energía comunitarias en Europa. Y entonces me dijo uno de los revisores del Journal Research Policy, que es un journal de innovación por allá en el cielo, nos dijo, venga, pero ustedes, ¿con qué variable están instrumentando el capital social? Porque es que ya sabemos que el capital social produce comunidades energéticas. ¿Cómo lo están instrumentando? Y yo me quedé atónito, y yo, ¿cómo lo estamos instrumentando? Pero es que el capital social depende de tres constructos, depende de confianza, cohesión y otros elementos. Bueno, pues yo ya los calculé, pero ¿qué más necesito? ¿Cómo así que instrumentalizar el capital social? Y eso era precisamente para revisar robustez y endogeneidad. Pero ¿cómo les parece que hace mucho tiempo alguien encontró una correlación muy fuerte, y miren esto tan loco, una correlación muy fuerte entre la precipitación de la lluvia y la probabilidad de que la gente colabore post lluvia? Entonces, si hubo una lluvia muy berraca, un torrencial, y ya no hay lluvia, entonces la gente como que sale de sus casas y tiende a ser más amigable el uno con el otro y tienden a colaborar. Y yo, wow, yo no sabía, entonces me tocó que incluir una variable de precipitación que nada tenía que ver precisamente para disminuir la endogeneidad y precisamente para aumentar la lógica causal. Y yo, wow, ok. Entonces, a veces también la investigación de tipo cuantitativo le implica a uno también como lector entender que hay otras variables que llegan allí, que mejoran la lógica causal y que también disminuyen la endogeneidad. Pero bueno, eso es otro tema, ya ves, que yo creo que para los que no son de temas cuantitativos, pues esto les estará sabiendo muy maluco esta diapositiva. Esto no lo vamos a abordar. ¿Cómo leer papers cualitativos? Yo creo que esto es algo más de lo que podríamos o podrán ustedes abordar durante el momento de sus tesis de doctorado. Me imagino que ustedes van a llevar a cabo entrevistas de tipo semiestructuradas. Me imagino que van a tener un grupo especial de personas en las que van a llevar a cabo, no sé, tal vez 60 entrevistas, 70 entrevistas de tipo semiestructuradas, cada una de una hora. Me imagino que ese es el caso de la mayoría de ustedes. ¿No quieren van a llevar investigación de tipo cualitativa? ¿Ya saben eso o no? Yo estoy mirando aquí en la ventana. Gloria está moviendo la cabeza como, sí, yo creo que sí, pero como que por allá como que dicen, "Nah". Ya saben de qué tipo de investigación van a llevar a cabo, ¿no? Porque es que, mire, les digo otra cosa. Una investigación de tipo cualitativa se puede llevar a cabo sí, solo si usted sabe que puede acceder a esa cantidad de personas. Porque también estamos hablando de estrategia, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de la convergencia de estas dos cosas. Entonces, imagínense, Gloria dice, no, Jason, sí, yo creo que yo voy a llevar a cabo investigación de tipo cualitativa, porque es que, primero, yo no tengo competencias en estadística, pues por decir algo, o solamente para explicar para lograr el punto que quiero lograr. Supongamos que Gloria dice, yo no sé nada de estadística, pero yo quiero trabajar con temas de papers cualitativos. Y yo sé que eso significa que yo voy a tener que levantar entrevistas. Voy a tener que hacer entrevistas. Y esas entrevistas serán entrevistas de tipo semiestructuradas. Significa yo sentada una hora menos con una persona frente a mí, yo leyéndole unas preguntas que normalmente son 10. Y entonces ese protocolo de entrevista debe haber sido construido de la mano con mi supervisor doctoral, mi co-supervisor doctoral, basado en la literatura científica relevante y en vacíos de conocimiento. Eso no es porque yo creo
que eso no es porque yo creo que la investigación mía va por allí o por allá, eso es porque ese protocolo de entrevista tiene que ser escrito basado en la literatura científica relevante. Entonces, Gloria lo construyó, pero se dio cuenta que no conocía absolutamente a nadie en el sector metalmecánico, que era, digamos, el sector de interés de ella para su tesis doctoral. Y no conocía a nadie. Y resultó que de 70 entrevistas que necesitaba, resultaron 25. Y 25 personas es lo que uno necesita por lo menos para una tesis de maestría, en mi opinión. Entonces, imagínense el problema. Entonces, cuando ustedes estén ya estableciendo qué número de personas van a entrevistar a ustedes, asegúrense de que ustedes tengan acceso a esa red, a una red grande de personas. Si no se meten ustedes en una camisa de 11 varas y no nos saca ese problema a nadie, sino es un problema muy grande. Entonces, lo que yo le digo a mis estudiantes de doctorado o de maestría por aquí, yo les digo, pilas, cuando ustedes diseñen su investigación de tipo cualitativa, asegúrense de que tiene acceso a esos individuos, de que tiene suficientes amigos, o de que pertenece a un gremio, o de que conoce a todos los miembros del sindicato, o a todos los de las cooperativas, o que conoce a un gremio de emprendimiento, etcétera, etcétera, que tiene acceso a esa red. Porque si ese es el caso, es muy fácil. Usted incluso puede llevar a cabo estas entrevistas en la casa a través de Zoom o a través de Microsoft Teams. Y salió, y listo, ya las debo grabaditas ahí y hasta transcritas y ya. Imagínense qué belleza. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces cuando uno lee un paper de tipo cualitativo, y ahora sí lo conecto con la lectura, se da cuenta uno que hay un puente que no existe, que no, o sea, hay un puente quemado, roto, entre lo que dicen la información empírica de los que respondieron en la entrevista, de los entrevistados, y el argumento que quería, o la idea que quería vender el documento. Y ese es el problema. Entonces uno a veces ve esa desconexión y uno es como, venga, ay, construyeron mal el protocolo de entrevista. Miren, normalmente para un documento de tipo cualitativo, al final del documento hay un anexo, hay un apéndice que se llama protocolo de entrevista y ahí ve uno las 10 preguntas que le hicieron a las personas que entrevistaron y muchas veces algunas de esas preguntas no tienen nada que ver con el tema. Y uno es como ve, y entonces de dónde sacaron la información. Eso por un lado. Por el otro, ahora sí es, dependiendo del tipo de investigación, obviamente, pues hay investigación de tipo deductivo, inductivo, hay muchas maneras de interpretar, digamos, lo que la persona dice. Por eso hay también un paper de tipo cualitativo. Si ustedes ven, por ejemplo, que es un paper de tipo cualitativo que fue publicado por un solo individuo, pues eso significa que hay un sesgo enorme en la interpretación de los datos. Entonces, digamos, normalmente un paper de tipo cualitativo tiene entre 2 y 3 autores. Obviamente hay excepciones, ustedes verán papers de tipo cualitativo publicados por una sola persona, claro, eso está claro, pero cuestionen mucho los resultados. Porque la riqueza de un paper cualitativo es precisamente no solamente en la riqueza empírica, o en la profundidad o en la, digamos, la coherencia narrativa, o en esta parte de lo que se quiere proponer con la teoría, que debe salir, no debe salir forzada, sino en esta parte, es la profundidad interpretativa. Y la profundidad interpretativa está dada por la cantidad de personas involucradas en el análisis de los datos, en la interpretación de los datos. En este caso, la interpretación de las entrevistas. Por ejemplo, si varios autores confluyen en que lo que dijo uno de los entrevistados se puede ser interpretado como, no sé, como que los fenómenos de transferencia de tecnología de las universidades hacia la industria en Bolivia ocurren entre un 25 y 27% porque, no sé, porque las universidades no quieren liberar la propiedad intelectual y eso tal vez se le llama, digamos, una paradoja del conocimiento. Si los tres autores concluyen en esa misma conclusión, perfecto. Entonces, hay una buena profundidad interpretativa y el paper cualitativo obviamente va a ser bueno. Pero si usted es uno solo, difícil. Si usted es un solo autor, difícil. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, el tema de cómo construir una revisión de la literatura, eso lo vamos a ver después. Jason, una Porque también me consulta. parece que... Sí, sí, adelante. No vi la mano, Jason, no vi la mano. Jason, José Eduardo, antes que nos pasemos para que no se me vaya un poco la idea. Sí, sí, Eh, Comentabas hace rato el tema del tamaño de las muestras respecto a publicaciones cuantitativas, o perdón, investigaciones cuantitativas o cuantitativas, ¿no es cierto? sí, Cuantitativas, definitivamente el tamaño de la muestra va a estar sujeta a la población y al método probabilístico o no probabilístico que definamos nosotros. Pero nos damos un correcto. parámetro con respecto a las cualitativas, la cantidad que serían apropiadas para una maestría o para un doctorado. ¿En base a qué parámetros están dadas esa cantidad de entrevistas, Jason? Excelente pregunta. Y es una pregunta, este vos siempre me hace las preguntas que normalmente no tienen respuesta. Yo les voy a contar porque eso depende primero del programa en el que ustedes estén inscritos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, yo recuerdo que mira lo gracioso, para tesis de maestría pedían mínimo 30 entrevistas. ¿Por qué? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque digo que no sé por qué, y ellos ni siquiera saben el por qué. Porque cuando ustedes ya empiezan a alcanzar una saturación de datos, que es cuando uno empieza a ver que los entrevistados responden más o menos lo mismo después de la séptima, octava, novena entrevista, ahí ya, según los métodos, digamos, cualitativos de análisis de información, uno tiene que detener la investigación, porque todos van a seguir diciendo lo mismo de para adelante. Sobre todo si los sujetos comparten las características demográficas, etcétera, etcétera, que no es lo normal que, digamos, uno encuentra en papers cualitativos. Es una muy buena pregunta. En la Universidad Libre de Bruselas, que trabajé allí hace 3 4 años también, tuve estudiantes de maestría a los que les pedíamos solamente 20, pero reglamento directamente desde la decanatura. Y ahora en Rotterdam les pedimos 25 a nivel de maestría. Ya a nivel de doctorado, el requisito es diferente. El requisito es, se necesita un número,
yo no voy a decir significativo, pero voy a decir más bien un número importante de personas entrevistadas para que esto le dé más fuerza al argumento, sobre todo si el argumento va o si el paper va a ir a un buen journal. Por ejemplo, el Journal Academy of Management, el Academy of Management Journal, que es el mejor journal de administración y de negocio en el mundo. Este journal pide, o bueno, pide es tal vez una exageración, pero más bien uno ve documentos publicados donde entrevistaron 200 personas, 150 personas, 120 personas, 80 personas. Entonces, como que la cantidad de documentos publicados con esos tamaños de muestra, por así decirlo, aunque estamos hablando de un paper cualitativo, como que de alguna manera empieza a generar también una barra o una medida, una escala, de donde los otros documentos automáticamente se empiezan a colgar. Entonces dicen, ok, si este documento fue publicado con 80, vamos a meterle 90 al tema, vamos a meterle 110, y así sucesivamente, pero realmente no, el criterio teórico, el criterio fuerte, fuerte académico es, detenemos la investigación cuando ya hay una saturación del conocimiento, una saturación de la información, que es cuando, como lo dije antes, cuando uno ya empieza a ver la repetición a partir del séptimo, octavo, noveno, 15. A veces la empieza a ver uno desde el 15, empieza a ver la repetición, pero normalmente es después del séptimo, en investigaciones de tipo cualitativo. Sí, José es muy bueno haciendo las preguntas que todavía no tienen una respuesta. Trate de responderlas, José, pero básicamente eso es como lo que nosotros hacemos acá y lo que yo también sé de algunas universidades en Latinoamérica. Es un tema que todavía no tiene consenso, pero en este caso particular, ustedes, lo que yo les sugiero es pregúntenle a los directores del doctorado cuál es el mínimo de entrevistas de tipo cualitativa o del tipo de mínimo de entrevistas que tienen ustedes que llevar a cabo para su tesis de doctorado. Entonces, uno les podrá decir, no, pero es que depende del documento, no, pero es que depende de la tesis, depende de la pregunta de investigación, depende del vacío de conocimiento. A ver, yo para mi tesis de doctorado tuve 93 personas entrevistadas. Y ahí tuve gente de Bolivia, tuve gente de América. Entonces, tal vez eso también como que les dé una guía. La mía tuvo 93. Y entonces, claro, de esas 93 usted ya tiene carne, por así decirlo. Entonces, arranca un pedacito para el paper número uno, arranca otro pedacito para el paper número dos, analiza todo el chorizo completo para el paper número tres, y luego el cuarto paper, que es una revisión bibliográfica de la literatura. Yo les voy a dar un regalo a ustedes al final de todo esto por la paciencia, por escucharme. Y ese regalo es que les voy a regalar una plantilla, la plantilla que yo usé con mi investigador doctoral, que esa plantilla se convirtió en la Biblia mía, que yo seguía desde que comencé a escribir la tesis hasta que terminé. Y esa plantilla me ayudaba así, era un mapa de ruta, era mi, ¿cómo se dice eso? Sí, me ayudaba a navegar el mar complejo del doctorado. Y cada vez que me perdía, volvía otra vez porque la tenía pegada yo justo aquí al lado de la pared. Y cada vez que me perdía, yo iba a mirar mi libretica. Tiene tabla, una sola tabla, pero yo estoy seguro que si ustedes hacen esa tabla, no se van a perder y van a saber cuál es la dimensión de lo que ustedes en este momento están lidiando, de lo que ustedes en este momento están peleando con el tema del doctorado. ¿Por qué asusta tanto? Porque uno no sabe cuántas páginas tiene la tesis, no sabe cuántos capítulos son, no sabe cuántos tienes que publicar, cuántos de esos tiene que publicar. Ya leí, ya sé que para ustedes son 2 artículos indexados. Ya sé. Y también es la otra, muchachos, muchachas, señores y señoras, también es el otro tema. Y es, si ustedes saben, por ejemplo, que dos publicaciones básicamente, y que esas dos publicaciones también pueden ser en español, y que las dos publicaciones pueden ser en journals en Bolivia, o pueden ser en journals en Colombia o en Ecuador, pues hombre, hágale, ¿cierto? Hágale. Y que se va a poner usted también a complicarse la vida, a escribir un documento en inglés y a conectarse con una red por allí o por allá o por allá, por allá, cuando el requisito, digamos, usted lo puede cumplir ahí mismo en Bolivia o con, digamos, un journal en Colombia, etcétera, etcétera. Esto no es facilismo, es ser prácticos, porque, digamos, su teoría grande, esa va a tomar más tiempo. Esa le puede tomar 1, 2, 3 años. Muy pocas personas han logrado un premio Nobel con tesis de doctorado, se los digo, muy pocas. Entonces, bajemos un poco como la barra también de la expectativa en ese sentido para que ustedes estén tranquilos, pero sin perder el sueño de publicar esa nueva teoría con la que ustedes van a empujar y van a extender el conocimiento que ya está publicado en literaturas relevantes. Entonces, no se compliquen tanto, sean prácticos, si pueden graduarse con esos dos documentos en español, en Bolivia, fantástico, pero sea un buen doctor, conozca la literatura o una buena doctora, conozca la literatura, haga parte de los debates internacionales. Miren, por ejemplo, les digo otra cosa. No, que entonces que somos latinos y que no sé qué. Entonces yo tengo una colega de la Universidad de AFIT y ella es ella es miembro del grupo editorial de uno de los journals más famosos de administración que se llama eh, Long Range Planning Journal, se llama así, como planeación a largo plazo, se llama así el journal. Pero el journal está por allá en el cielo, es un journal ABS4 de 4 estrellas, o sea, el journal pues es una cosa pues impresionante. Allá no publica pues sino pues David Peace de las capacidades dinámicas y de ahí para arriba. Y ella hace parte del grupo editorial. Entonces uno dice, pero ¿cómo lo logró? ¿Pero cómo lo logró? Y entonces era una persona que siempre estuvo conectada, trabajando desde Colombia, pero trabajando con gente en el otro lado. Y eso ustedes también lo pueden lograr. Entonces, yo, por ejemplo, claro, estoy en Bélgica, trabajo en Holanda, pero estoy conectado con gente del Reino Unido, estoy conectado con gente de España, estoy conectado con gente de Portugal, con dos italianos, con una suiza. Por ejemplo, ahorita
En junio voy a estar en Cambridge, por ejemplo, y allá uno se conecta con uno se conecta con otra gente, uno intercambia ideas y sigue conectado con el debate. Eso es lo importante. Y si usted no puede viajar, eso no le impide absolutamente nada, porque igual usted sigue conectado con los temas del debate. Eso es lo importante. Entonces, luego vamos a abordar esa parte con un poquito más de más detalle de cómo realmente abordar esos debates en la literatura. Esto lo vamos a ver ya también, tal vez lo vamos a ver en la próxima sesión. Esto ya lo habíamos hablado también. Esto es muy importante. Eh, yo creo que una de las cosas en las que normalmente uno casi siempre tiene mucha dificultad es en la toma de notas. En la toma de notas. Entonces uno lee un documento, lo leyó y ya, o digamos lo imprimió, no sé cómo hagan ustedes ahora, pero en mi tiempo yo imprimía los documentos y justo al lado mío tenía yo una torre de papers impresos y yo los leía y subrayaba y leía y subrayaba y en algún momento me di cuenta de que leer y leer y leer y leer y leer en ese sentido tal vez no era muy útil, porque al final como que sentí que no estaba sistematizando mis notas y sentí que estaba perdiendo mensajes claves. A veces yo veía un documento y yo subrayaba todo el documento. Y yo, no, es que esto está muy bueno, no, es que esto está muy bueno, no, mira esta, mira qué frase es otra esta, no, mira qué súper contribución. Y siempre me la pasaba así. Y una vez asistí a un curso de cómo tomar notas, para no perderme de nada. Entonces, digamos, escribir prompts en ChatGPT o en cualquier inteligencia artificial que ustedes usen para aprender a tomar notas inteligentes es muy importante. Cada quien tiene su estilo, yo no les voy a describir exactamente cómo fue que yo llegué a este punto, al punto de desarrollar mi propio estilo, de tomar nota, etcétera, etcétera. Pero digamos, una forma de entender cómo toma una nota es el ejercicio que les acabé de poner con la revisión integrativa de la literatura. Y es uno revisa la literatura, uno lee ese documento y uno empieza a entender las ideas y uno empieza a esquematizarlas. Y al hacer eso también está tratando de entender cómo era que estaba pensando el autor. Y es lo importante que la mayoría de ustedes, como que de alguna manera, se tuvieron también que poner en la posición del autor y después luego criticaron al autor y después dijeron, bueno, ¿y yo qué me llevo de esto? Igual cuando hicieron el dibujo. Eso me parece a mí muy importante porque eso les ayuda a ustedes también a, primero, entender cuál es la contribución del método del documento. Lo otro es las preguntas propias. Entonces, digamos, usted dice, pero esta parte del lado oscuro del emprendimiento, y esto qué significa en el contexto entonces del emprendimiento social, el emprendimiento ambiental, entonces, ¿cómo así? Y las relaciones, miren lo importante que ustedes, al hacer un dibujo, ustedes hacen sus propias relaciones. Miren, sobre todo en investigación cualitativa, y voy a volver a esa parte, en investigación cualitativa es muy importante que el propósito, miren pues esto, el propósito de una investigación cualitativa es la teorización. Ese es el propósito. Que es basado en información de tipo cualitativa, sí, es información empírica, sí, ok. Pero el propósito es la teorización de un fenómeno. Ese es el propósito fundamental. Porque, claro, no es un paper teórico que no tiene información empírica, claro está. Pero yo pienso que es uno de los puntos de partida para entender un fenómeno, porque lo que seguiría en ese sentido es, digamos, si una investigación de tipo cualitativa desembocó en un dibujo con varias cajitas, conectado con flechitas, etcétera, etcétera. Y ese es como el, el- el- la contribución teórica, el marco, la nueva teoría con la que contribuye a la que contribuye esa investigación de tipo cualitativa. El paso siguiente es que alguien más va a decir, yo voy a operacionalizar esas categorías que encontró José o que encontró Carlos o que encontró Frieder. Yo voy a operacionalizar esas cajitas y voy a crear con eso un cuestionario y voy a mirar a ver si eso que dice él es verdad, pero lo voy a ver desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, imagínense lo importante, el paso inicial, digamos, si la ciencia funcionara como tiene que funcionar, sería primero la teorización de un fenómeno a partir de un documento donde uno dice, yo creo que las cosas van como por este lado, entonces uno escribe un documento teórico. Y luego alguien dice, me pareció que tiene como sentido, vamos a escribir, vamos a ver si de pronto la parte empírica sustenta o apoya lo que tú estás diciendo. Entonces se inventan un paper de tipo cualitativo. Entonces se encuentran que no era un fenómeno, sino que eran cuatro conectados y que dentro del fenómeno grande habían ocho chiquitos y entonces eso lo operacionalizaron luego en un paper de tipo cuantitativo y ahí ya tienen ustedes ya una teoría completa. Imagínense lo importante. Entonces David Tees, por ejemplo, vuelvo al tipo de las capacidades dinámicas, que yo creo que es lo más famoso que en temas de administración, emprendimiento, innovación, negocios. Eh, de hecho, hablando con él, esa fue una de las preguntas que yo le hice a él. Eso fue en Seattle, en los Estados Unidos. Entonces, ayer yo me reuní con él. Bueno, yo no me reuní con él, no me senté con él al área y venga, tomémonos un café, profe. No, obviamente no fue así, sino fue en el marco de la conferencia de Academy of Management. Uno los ve pasar y ellos pasan por el hall. Entonces uno los llama, profe, profetice. Entonces ese día yo los saludé. Yo le dije, solamente tengo una pregunta. ¿Cómo se le vino a usted a la cabeza la idea de las capacidades dinámicas? Y el tipo me dijo, uy, pues todo comenzó con un paper de tipo teórico. Teórico. Una vez estaba yo un domingo por la tarde sentado con mi familia y empecé a rayar un papel y yo creo que las empresas tienen esto y esto y esto y esto. Y lo siguiente que fue, lo siguiente fue probar esto con información tipo cualitativa, cuantitativa, pum, 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 pum. Entonces, eso me pareció muy interesante. Cuando ustedes tengan una idea, tener lápiz y papel a la mano o el celular con el lapicerito o la tablet o qué sé yo, es supremamente clave porque ya como ustedes hacen parte del gremio de los que inventamos cosas, de los que contribuimos a la ciencia, desde lo más difícil, porque yo pienso que
que las ciencias sociales contribuir allí es más difícil que en un laboratorio, se lo digo yo como ingeniero químico. Es muy difícil, es más difícil, porque la idea tiene que estar más sustentada, tiene que usar el talento humano como input, estudiar el talento humano, estudiar relaciones entre empresas que están ya per se embebidas en un ecosistema supremamente complejo. Bueno, en fin, yo creo que el punto está claro. Eh, los memos, digamos, sobre todo en el momento en el que ustedes van a defender la tesis de doctorado, son supremamente importantes. Entonces, esos memitos, depende obviamente de lo que ustedes consideren importante en cada documento. También hay unas metodologías muy chéveres para uno crear sus propias fichas memotécnicas, creo que se dice así, sí, memotécnicas. Entonces, les recomiendo esto, el tema de aprender a tomar notas inteligentes. Entonces, bueno, esto de leer para publicar tal vez de pronto no es tan importante, todo eso está. Bueno, esta es la otra cosa que me parecía muy importante, leer como estudiante versus leer como investigador. Entonces, ya está clarísimo. Yo creo que esa idea ya la cogimos, el tema de leer como estudiante, uno busca respuestas, no lee linealmente, uno memoriza conceptos y uno acepta el argumento como cierto. Uno ya le cree todo lo que dice que escribe el documento. Y el investigador, por eso el ejercicio de que ustedes dibujaran con sus propias interpretaciones qué es lo que el autor estaba integrando con este documento, el documento de la revisión integrativa de la literatura, era, ya ustedes encontraron sus propios mecanismos, ya filtraron estratégicamente lo que ustedes estaban buscando, lo que les pareció importante, conectaron teorías, entendieron cosas, y ya ustedes hasta se atrevieron a cuestionar a Sophie Back. Sophie Back, por Dios, Sophie Back es una de las autoras más importantes ahora en el mundo del emprendimiento social y de la innovación social. De hecho, me pareció fantástico escucharlo a ustedes decir, no, pues como nos dijiste que podíamos cuestionar, pues entonces yo cuestioné, entonces esta parte me pareció chévere, la otra parte, uy, que no, que la parte oscura del emprendimiento, no, fantástico. Me sentí de hecho muy a gusto escuchándolos. Entonces, de nuevo, un doctorado no consiste en construir literatura, en consumir literatura, sino que consiste en entrar a la conversación científica. Y, de hecho, esa contribución científica, esa contribución no aparece al final. Eso, normalmente en ese documento, como yo les había dicho, ya les había dicho a ustedes, se cocina entre la relación entre problema, teoría, método y conversación. Entonces, el problema normalmente es la introducción. Ahí uno pone el problema. Entonces, ya luego entonces viene la teoría. En la teoría, digamos, se especifica desde allí a qué literatura le está hablando uno y a qué literatura uno le va a contribuir. Y ya luego entonces ya la parte, obviamente, pues eso depende de cómo ustedes estén leyendo el documento, pero normalmente, digamos, entre estas tres cajitas se cocina la contribución científica, entre el problema, la teoría y el método. Y ya luego el gap y la contribución es esto más importante. ¿Cuál es el gap? Y cómo lo llenamos. ¿Cuál es el gap y cómo lo llenamos? Fundamental. Entonces, les había contado la vez pasada que hay un gap grande, que es el que uno consigue para la tesis de doctorado, y hay unos chiquiticos con el que uno llena ese gap grande. Hay unos gaps chiquiticos que juntos construyen ese gap grande de la tesis de doctorado. Entonces es muy importante que al final de la tesis de doctorado ustedes tengan un capítulo que se llama contribución o que se llama conclusiones, y ahí ustedes dicen, yo contribuí a ese gran knowledge gap, a ese gran vacío de conocimiento. Mi contribución es que a través de 4 papers logré resolver, por un lado, con el paper cuantitativo, tal cosa, con el paper cualitativo, tal otra, con el paper de la revisión bibliográfica de literatura, tal cosa, y con el paper mixto, tal cosa, dependiendo de lo que ustedes negocien con sus supervisores. Pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta también, que cuando se está leyendo, si abordan estas cajitas, de pronto tal vez como desde esa curiosidad necesaria incluso irse a leer todo el documento. Eh, Esto lo vamos a ver. A ver, esto ya lo había dicho, bueno, en fin. Listo, no. Vamos a pasar entonces ahorita. eh, Vamos a pasar la semana pasada me hicieron un comentario, bueno, entonces la introducción, entonces quisiera como poder palpar exactamente como el diagrama de flujo, el esquema, y que entender exactamente cómo la arquitectura de la introducción de un paper académico. Y yo respondí, no, pues es que esa es la siguiente sesión. Entonces voy a comenzar un poquito con esto y obviamente pues ya los voy a dejar, pero quiero dejar esta presentación comenzada. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ya les había contado yo que la parte más importante de un documento académico cuando ustedes están leyendo es la introducción. Es lo más importante. Entonces, el abstract sí es el resumen del documento, claramente, el abstract sí es un resumen, pero lo más importante para ustedes que están en etapa exploratoria, donde están leyendo una cantidad de documentos, donde cualquier idea sirve, donde cualquier documento es muy bueno, eh, precisamente porque estamos como en esa etapa de tratar de encontrar la idea que nos gusta para seguirla desarrollando por los siguientes 3 o 4 años. Les digo, leer una introducción y saber cómo leerla, eso les va a dar a ustedes muchos dolores de cabeza. Y les va a ayudar a ustedes también a juzgar de manera crítica si un documento es bueno o no. Si ustedes empiezan a leer una introducción y el paper no los agarró, la introducción está mal escrita. Si ustedes empiezan a leer una introducción y no la entendieron, y la leyeron una vez y luego 2 veces y no la entendieron, no es culpa de ustedes, es culpa de la introducción. O si ustedes comenzaron leyendo las 3 primeras líneas de la introducción y no entendieron cuál era el problema general, y luego no quisieron seguir leyendo, es culpa de la introducción. Entonces, de nuevo, una introducción no es un resumen del paper, es una operación retórica, en donde la idea es convencer al lector que el estudio de ustedes merece atención.
Eso es fundamental. O sea, no se trata o sea, se trata realmente es como de seducir al lector, de llevarlo de la mano. Vea, mi investigación es esta, es importante por esto, este es el vacío de conocimiento, y mi argumento es este, y yo lo voy a llenar así, y con tales datos, y el paper se estructura, de acuerdo a todo lo que acabo de comentar, se estructura de la siguiente forma. Punto. Eso es. O sea, el trabajo central es situar realmente el problema, donde se expone el vacío de conocimiento y se anticipa un poquito la contribución. Ahí en la introducción sí se puede contar un poquito el final de la película. Ahí sí se puede, donde no se puede contar el final de la película es en la parte teórica. Entonces, ¿por qué importa una buena introducción? Entonces, es la primera lectura del documento y es tan importante que cuando ustedes envían un documento a un journal, eh, lo que hace el handling editor es aquella persona que recibe el documento de ustedes, el del journal, y dice, yo recibí el journal de José, el paper de José, voy a ver a quién le mando yo este paper para que lo revise, para que sea el revisor, PAR, o el peer review. Ok. Y entonces el editor, el handling editor empieza a leer el documento de José, empieza a leer y dice, a ver, voy a leer de qué trata el documento para saber qué tipo de perfil consigo yo para que sea el evaluador del documento de José. Y resultó que cuando el handling editor comenzó a leer el documento, no entendió nada de la introducción. Y cuando eso pasa, entonces el editor sabe qué hace, dice, por aquí no fue. El editor llega y manda un mensaje y dice, su paper ha sido rechazado. Eso es lo que se llama un rechazo de escritorio, se llama un desk rejection. ¿Eso qué significa? Que primero, o encontraron que el paper definitivamente no tenía ningún tipo de afinidad con los intereses del journal, porque no estaba extendiendo la literatura del journal o no estaba contribuyendo a la conversación dentro de ese journal. Y la otra es que de repente el handling editor leyó el documento y no lo entendió y comenzó leyendo las tres primeras líneas de la introducción y no entendió nada y más bien lo tiró a la basura. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, por eso la introducción es tan importante, porque ahí tiene que poner uno al editor y engancharlo. Si al editor le gusta el documento, miren lo importante. Si al editor le gusta el documento y considera que lo que ustedes están diciendo es cierto y está bien dicho y lo dijo de una manera bonita, se entiende y cuando tiene esas características, entonces el handling editor dice, vamos a conseguir, miren pues cómo es la cosa. Eso también tiene que ver con el tema de manejar las redes internacionales también académicas, aunque no lo crean. Diría mi madre en Colombia, definitivamente corrupción hay en todo lado. Y mira, les voy a contar por qué. Mm, Bueno, yo no voy a llamarlo corrupción, pero llamémoslo. Más bien aceptan el chistecito ahí. Al editor le gustó el paper de ustedes porque leyó la introducción y le gustó, y lo siguió leyendo y le encantó la contribución. Sobre todo si ustedes están citando también, si ustedes están citando a los editores del journal, miren pues, están citando autores que han publicado en el journal, están usando documentos que ha publicado el journal. Entonces, ¿eso qué significa? Que están extendiendo realmente el debate académico para ese journal particular. Entonces, si a mí como handling editor me llega el documento de ustedes y yo lo reviso, y entonces me pongo a mirar y yo, ay, mira, José me citó a mí, citó mis 15 artículos, y también citó a mis colegas, y citó también a los papers seminales del journal, y el documento está bien escrito y está chévere y me gusta la contribución. Ah, ok. Entonces, mire, pues, listo, eso significa que hay como un buen match, hay un buen match, ok. Y como me gustó la contribución, pues entonces voy a coger el documento de José y se lo voy a mandar a dos amigos, que yo sé que son buenos reviewers, que ellos revisan el documento, le van a dar buen feedback, pero no lo van a rechazar. No lo van a rechazar. Miren pues lo importante, no lo van a rechazar por todo lo que les acabo de contar. Miren que todo es como una maquinaria bien montada de afinidad y de realmente extender la literatura. Y uno dice, no, pues es claro, es que como lo citamos ahí 15 veces, pero eso también significa que están extendiendo lo que el tipo o la señora estaba tratando de extender con todas sus contribuciones. ¿Sí ven? Y cuando eso pasa, pues fantástico. La probabilidad de que ustedes tengan un paper aceptado bajo esas circunstancias es muy alta. Entonces, imagínense, solamente para leer la introducción. Entonces, la introducción no solamente informa, eh, sino que marca realmente la relevancia del estudio y ya lo ubica dentro de un océano de conocimiento particular. Ya lo pone como en un mar particular dentro del océano grande de conocimiento. Entonces, sitúa el fenómeno y muestra por qué importa, justifica la pregunta y el vacío de conocimiento, le muestra al revisor y al editor también qué conversación académica está en juego, anticipa la contribución, el método y la ruta del paper. Mira lo importante de esto. Y esto todo lo que les estoy contando solamente va en cuatro berracos párrafos. Entonces, la arquitectura de la introducción básicamente son cuatro párrafos. Entonces, miren, ustedes ahorita que, mejor dicho, he estado pensando y le he estado reventando cabeza qué ejercicio puede ser bueno para ustedes, para que no solamente les pongan a ustedes una nota que creo que es creo que es de 0 a 100, algo así, creo que se pasa con 70, bueno, no sé. Realmente les hablo de futuro, todos van a pasar, porque yo no tengo aquí como evaluar que ustedes hayan leído 50 artículos, ¿para qué? Todos somos adultos y el ejercicio, digamos, que ustedes pueden hacer de lectura es algo que depende de qué tan interesados ustedes están en el tema de hacer el doctorado. Claramente ya lo están porque están haciéndolo, ¿cierto? Y eso, digamos, es como una verdad lógica. Pero de ahí a hacer el trabajo bien son cosas distintas. Pero digamos que la gran apuesta sería tal vez construir en lugar de darles un mapa para que ustedes hagan un documento académico, primero, o en lugar de pedirles a ustedes que me escriban un pequeño paper, segundo, tercero, o en lugar de que ustedes me digan, no, es que danos papers que nosotros podamos leer, más bien tengo una idea.
y yo le quería someter aquí a juicio de todos ustedes, y es, qué tal si hacemos una pequeña revisión de la literatura? ¿Qué tal si esa pequeña revisión de la literatura la hacemos integrativa? ¿Y qué tal si la hacemos sin inteligencia artificial? ¿Qué tal si la hacemos a puño y letra, como en antaño? ¿Qué tal si la hacemos como en los viejos tiempos? ¿Qué tal si la hacemos como para que realmente aprendamos y para que realmente, digamos, les quede abriendo la mano de escribir? Obviamente no les voy a decir que escriban todo en un papel, no. Pero sí tal vez que sistematicen de una manera juiciosa, disciplinada eh, y exhaustiva en un documento en Excel que ya luego ustedes digan, ese curso de Jason a mí me sirvió porque primero me obligó a leer, segundo, me ayudó a entender que la idea que yo tenía cuando comencé ese curso, por eso les puse el Excel también ahí cuando ustedes me pusieron las ideas, el Excel ahí al que yo les puse un journal, justo frente a las ideas o los temas de investigación de ustedes, de repente ustedes al leer la literatura se van a dar cuenta que aunque la idea es buena, en la mente de ustedes, tal vez en la literatura, no lo es tanto. Entonces yo pienso que la mejor manera de hacerlo, y como el curso de lectura, pues es que ustedes encuentren un vacío de conocimiento. Y ese va a ser como el gran resultado de esa revisión de la literatura. Es, ustedes, cada uno de ustedes, cogen, miren, pues, esta va a ser la asignación, esta va a ser la asignación del trabajo final, por así decirlo, de este módulo. Obviamente esto lo voy a escribir, pero les voy a contar esto a viva voz hoy. ¿Qué tal si frente a cada una de esas ideas que ustedes pusieron en ese documento en Excel, en esa lista en Excel, ustedes escriben, ustedes se empeñan en encontrar mínimo 10 vacíos de conocimiento que les sirva a ustedes para que alcancen los propósitos de esa idea que ustedes ya escribieron allí en ese Excel? Y entonces, obviamente, esto va a ir acompañado de una serie de instrucciones, no se preocupen, esto no va a quedar en el aire, no es que todo está en mi cabecita y que yo lo tengo muy claro en mi cabecita y que tengo que poner un dibujito, no, obviamente esto va a ir descrito bien en un documento, pero sino que lo quiero someter a la evaluación de ustedes porque creo que más allá de ser normativo o de tener un enfoque tal vez vertical en el curso, me interesa es que ustedes aprendan, que realmente esto les sirva, porque yo los veo a ustedes hasta el viernes, que por cierto el viernes no va a haber clase, la vamos a dar el 25 a la misma hora. Eh, lo que me interesa es que ustedes digan, ese curso me sirvió, necesito a alguien que me ayude a evaluar este documento, o este tipo era clave, o no, gracias a esta perspectiva me ayudó a conseguir mis vacíos de conocimiento. Les voy a decir una cosa, la tarea se hace así. La tarea se hace es, usted busca sus palabras clave en algún momento, usted encuentra los papers que se parecen o que contienen esas palabras clave de acuerdo a su idea, y usted empieza a leerlos juiciosa, y empieza a leerlos, y empieza a buscar el vacío de conocimiento. Y para eso es esto que les estoy contando acá. Todo lo que se acaba de contar se conecta con esto que les estoy contando aquí en esta diapositiva, la número 4, y es, como ustedes después de esto ya van a saber leer una introducción, esa es la idea, como ya van a saber leer una introducción, como ya saben que la introducción no es un resumen del documento, como ya saben que la introducción tiene una arquitectura y que eso aplica para la mayoría de los documentos, no para los de Academy of Management Journal, eso es importante. Por ejemplo, que yo les mandé de la revisión bibliográfica de la literatura integrativa, ese es un documento que tiene una estructura completamente distinta, pero porque el journal lo pide así. Pero normalmente el resto de los journals, el otro 90% de los journals, tiene esta misma estructura. Entonces, son cuatro párrafos, cuatro párrafos. Entonces, el primero es el terreno general. Entonces, el terreno general presenta el tema amplio, muestra su relevancia del problema general, obviamente, empieza a introducir todo el tema de manera general. Luego empieza a hacer un narrowing down, eso es como se empieza como a enfocar un poquito el tema, entonces ya muestra un debate más concreto, una literatura clave en atención analítica. Esto va en el párrafo 2. Párrafo 2. Yo de nuevo les digo, normalmente, obviamente pueden ser 10 párrafos, toda vez que los 10 párrafos quepan en dos páginas, como yo les había contado a ustedes, en dos páginas, Times New Roman 12, a dos líneas, a dos puntos de espacio interlineado, ya. El tercer párrafo es el que tiene el vacío de conocimiento y muestra el argumento. Ese expone el gap, ese ya dice cuál es el propósito del documento y dice cuál es la contribución. Entonces, es decir, en ese párrafo dice, en el tercero dice algo como esto. Y por todo lo que dijimos en los dos párrafos anteriores, entonces nosotros pensamos o encontramos que hay un vacío de conocimiento en la literatura que dice que se necesita más investigación en el tema de emprendimiento informal en países en vías de desarrollo, particularmente en aquellos, no sé, donde hay poblaciones indígenas o aquellos, digamos, latinoamericanos donde, no sé, hay regímenes de X, Y, Z, W institucionales, lo que sea. Y entonces te dicen, bueno, ya encontramos el vacío de conocimiento y entonces sigue el propósito y la contribución. Normalmente después del vacío de conocimiento hay una frase que dice algo como esto, dice, después del vacío de conocimiento, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los elementos que contribuyen que pueden ser los factores determinantes del emprendimiento social en un país en vía de desarrollo, particularmente aquellos emprendimientos informales? Nuestra contribución en este documento es, o sea, ya está el mensaje grande del documento. La contribución es algo como, es un mensaje, es un statement, es una afirmación muy fuerte que normalmente viene después de la pregunta de investigación. Entonces, es algo que dice como, eh, nosotros argumentamos en este documento que el emprendimiento informal en Bolivia está altamente influenciado por X, Y, Z, W, que hace que las personas tengan más emprendimientos informales, bla, 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 bla. Y ya luego la siguiente línea son, ya en el siguiente párrafo,
Ya es, nosotros abordamos o cumplimos con ese argumento o apoyamos nuestra contribución, nuestro argumento a través de un diseño de tipo cualitativo, o de tipo cuantitativo, donde a través de encuestas, o a través de una entrevista semiestructurada, bla, 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 bla. Y no entiendo, entonces nuestro documento está estructurado en el que en la parte 2 se crean las hipótesis, en la parte 3 está la metodología, parte 4 son los resultados, parte 5 son las discusiones y la parte 6 son las conclusiones. Entonces esos 4 párrafos convierten una idea en una ruta de lectura que es más fácil de entender, es inteligible. Entonces cuando uno la lee, uno ya sabe de qué trata el paper. Entonces, por eso esto es tan importante, porque entonces esto les va a ahorrar a ustedes muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, en estas etapas tempranas, el ejercicio de ustedes, les voy a decir una cosa, más allá de sentarse a leer un documento, miren, pues si quiere ignore todo lo que yo le he dicho de aquí hasta de aquí para atrás, pero póngale cuidado solamente a esto. Su tarea en este momento es leer, o sea, no para este módulo en general, sino en la etapa en la que ustedes se encuentran ahora, es leer introducciones a la lata. No se maten leyendo todo el documento todavía, sino lean introducciones, pum, 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 y miren cómo es que los autores ponen el vacío de conocimiento, cómo es que comienzan desde lo general hasta lo específico, porque eso es como un embudo. Entonces es lo que llaman el funnel approach, ¿cierto? El embudo se comienza con un campo amplio en el primer párrafo y se va bajando a algo más específico en el segundo párrafo. Luego se delimita el problema al final, el segundo párrafo pasando al tercero. En el tercero se pone el vacío de conocimiento, la contribución, etcétera, etcétera, y también el argumento. Y ya luego en el cuarto se muestra cuál es el argumento, el método y la contribución. Y ahí ya o sea, digamos que ideológicamente esto es como la estructura ideológica de la introducción. Entonces esto realmente lo orienta a uno, y sobre todo cuando uno apenas está comenzando a leer documentos académicos, es muy importante y le ahorra a uno mucho tiempo. Entonces usted ya empieza a ver literaturas aquí y allá, vacíos de conocimiento aquí y allá, preguntas de investigación aquí y allá, contribuciones aquí y allá, y usted ya empieza como a meterse en esa vuelta y su cabeza empieza a comenzar a pensar de esa manera. Es muy bacano cuando eso pasa. Ustedes no se imaginan lo importante y es la cantidad de tiempo que esto le ahorra a uno. Es fantástico. Entonces, esta es la estructura, así es que se lee. Eh, a ver, vamos a seguir acá, ya vamos a terminar, no se preocupen, no se preocupen. Entonces aquí ya un poquito más, aquí hacemos como una especie como de un zoom dentro del párrafo número 1, y aquí les digo exactamente qué tiene que contener. Entonces, a ver, ¿cómo les digo yo a ustedes esto? De repente alguien podría decir, venga, pues, hermano, pero es que, y ya se los había dicho en la, clase, en la sesión número 1, alguien diría, pero venga, es que todo eso ya lo hace la inteligencia artificial, pero es que sí, es que eso se sabe, claro, pero es que, por ejemplo, y qué pena que yo haga como autopromoción con esto, automarketing, pero, por ejemplo, ahorita que en junio me voy para Cambridge, voy a estar en un coloquio con 36 personas de todo el mundo, 36, el único colombiano allá, 36, y allá es, digamos, la presentación va a ser yo, porque no voy a tener PowerPoint. Soy yo con un documento así, leyendo, como declamando, como en antaño, declamando y defendiendo mi postura del documento. Y los otros 35 locos van a estar sentados juzgándome, juzgándome. Y ahí voy a estar solo, ahí no voy a tener inteligencia artificial. Si yo no escribí mi propio documento, ahí me van a destrozar. Entonces, por eso es importante, porque como es un ejercicio coloquial, de coloquio, de disertación, de debate, de presentación, es un tema teatral, que hay que defender el rol que uno tiene. Entonces, digamos que me di a la tarea de especificar exactamente cómo es que está construida la introducción también, porque también ahí se describe cómo es que está pensando, por eso hay que leerla bien y hay que aprender a leer. Ahí se describe cómo es que está pensando el autor, desde dónde vino, cuál fue la inspiración y hacia dónde va. Por eso es tan importante. Entonces, imagínense, el terreno general, que normalmente uno dice, no, es que ahí comienzo pues definiendo todo el tema completo, y normalmente a veces se convierte como en definiciones de diccionario, y eso es un problema, porque a veces uno tiene que el terreno general o la división o la definición general del fenómeno que uno quiere abordar, uno cree que es simplemente ponerla ahí ya, pero hay que contextualizarla, hay que ponerla bien puestecita. Entonces, mire, por ejemplo, acá el tema de la función del párrafo general es abrir el campo, nombrar el fenómeno y justificar su relevancia académica o práctica, y la pregunta implícita del lector es, ¿por qué debería importarme este tema? Mira lo importante que es esto, por Dios. Y parece que esto es como relleno, y no lo es. Es tan importante ese primer párrafo, tan importante, porque imagínense, ¿por qué debería importarme a mí este tema? ¿Por qué es tan importante el emprendimiento informal? Más allá de definirlo, el emprendimiento informal es aquel emprendimiento que no está formalizado. ¿En serio? Sí, en serio, te está poniendo usted una definición de diccionario. ¿Y eso qué significa? Póngalo en contexto, porque es importante. ¿Qué debe contener? Un contexto amplio y muy bien focalizado. Entonces, una o dos ideas centrales de la literatura, importancia del fenómeno y una historia enciclopédica, muy importante eso. Eh, un tono realmente como seductivo. No sé si esa es la palabra, no, seductor, creo que es la expresión. Seductor, es que se me van los adjetivos en español. Un tono seductor, un tono que haga que uno quiera seguir leyendo el documento. Definiciones de diccionarios uno puede ir ahí, citas ornamentales, describir todo el campo. De hecho, aquí me equivoqué. Esto no debe tener definiciones de diccionario y no debe describir todo el campo. Ahí me equivoqué. Ahí debe estar contextualizado. Por eso lo voy a corregir. Bueno, el párrafo 2.
del campo al problema específico. A ver qué hora es que ya me emocioné mucho. Ay, 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 es que las 12:30. Bueno, eh, a ver qué hacemos. Pues, a ver, ¿será que seguimos? Lo dejamos ahí, no dejemos ahí. Dejemos ahí. Eh, Piensen en lo que les estoy diciendo del tema de los vacíos de conocimiento, que primero los va a forzar a ustedes a leer, y que ahora con el tema de la introducción no van a tener que leer tanto. Todavía no lo vamos a hacer, pero los voy a dejar tranquilos hasta el miércoles. Pero de miércoles hasta que tengamos la última sesión, en esa última sesión sí vamos a ver entonces los vacíos de conocimiento. El miércoles vamos a dar la clase completa, va a ser de 2 horas completa, aunque yo prometí que va a haber solamente 1 hora cada vez, pero miren que es que me voy emocionando con el tema y me quedo aquí hablando y hablando. Entonces, hagamos una cosa, los voy a dejar tranquilos hoy hasta el miércoles. Quiero que reflexionen del tema de lo importante que es tener una postura, leer un documento académico, no tienen que enviarme nada, no tienen que escribir nada, no se preocupen. Pero si es miércoles, voy a dar la clase, yo creo que dentro de 1 hora y media tal vez, pero la idea es que ese día sentemos las bases de cómo vamos a evaluar la clase ya el viernes. No el viernes, a ver cuándo es 25 de mayo. El 25 es, veamos acá, Lunes. lunes. Entonces ya es 25 de mayo, 25 de mayo evaluamos el curso, hacemos una pequeña ronda aquí tal vez de preguntas, observaciones, etcétera, etcétera, preguntas, respuestas. Pero yo creo que sí, en general presentamos las bases de todo lo demás. Me parece que es importante. Doctor, perdón. Sí, adelante. Decía que el viernes, perdón, decía que el viernes vamos a pasar en otro horario la clase. Sí, 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 el viernes me proponen aquí de la dirección del doctorado que el 25 también es posible. Es decir, reemplazar la clase de este viernes por una clase del 25 de mayo. ¿Qué tal? El 25 de mayo, que sería un lunes. Y la razón es que ese viernes por la noche voy a estar viajando. Esa es la razón, no es culpa de ustedes, no son vacaciones, no se vayan a poner bravos por eso, ¿no? Sino que toca ir a exponer en otras latitudes. Entonces, ¿qué les parece el 25 de mayo? ¿Hay consenso? Bien, doctor, Listo. Es el mismo horario, perdón. Sí, sí, es el mismo horario, exactamente el mismo horario, igualito, igualito el mismo horario. Entonces, eh, ¿qué más estoy pensando? Sí, yo creo que dejamos así. Vamos a dejar así por hoy, vamos a retomar la clase entonces el miércoles. El miércoles va a estar un poquito ladrilluda porque vamos a meter todo el contenido, pero también vamos a definir también lo que van a tener que hacer ustedes durante esas 2 semanas, o es una semana completa. A ver, a ver cómo es la cosa. A ver, 19, 22. Ah, no, es solamente un fin de semana. Sí, un fin de semana. Ok, ok, ok. Bueno, que se lean 20, que se lean 20 documenticos. ¿Qué tal? 20 documenticos cada uno, juiciosos, no pasa nada, eso no, los fuerza también a leer. ¿Qué tal? O será mucho. Para el trabajo final nos dan generalmente 2 semanas. Ok, ok, ok. Eso soy uno, como será, doctor. Perdón, ¿puede repetir cuál sería? Encontrar. No, entonces hagamos una cosa, es muy sencillo, muy sencillo. Hagamos una cosa. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a seguir con las clases normal. Entonces, digamos, el próximo viernes, el miércoles damos 1 hora, luego el viernes, el lunes, Lunes el 25. miércoles damos 1 hora, el miércoles damos 1 hora y luego sigue el lunes 25 y terminamos. Y ya luego, después de eso, damos 2 semanas para que ustedes terminen la asignación. Eso. Es así, perfecto. Damos 2 semanas después, listo. Y lo que yo esperaría ver, obviamente todo eso se los voy a mandar por escrito, las instrucciones van a estar ahí, la receta va a estar muy bien descrita para que no se asusten que esto no va a quedar ahí en el aire. Entonces, sí, yo creo que dejamos así. Me parece muy importante que lean, lean y lean y lean y lean. Antes de escribir cualquier cosa hay que leer mucho. Y ese es como el propósito del curso. Y seguimos con la agenda normal del curso de aquí hasta donde sin necesidad de acelerar las cosas ni de meter mucho contenido en poco tiempo para que no nos compliquemos la vida. Entonces, si tenemos tiempo después, y ustedes pueden seguir trabajando en el documento después de que terminemos la sesión, es fantástica. ¿Listo? No, entonces queda claro. Quedo contento entonces. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias por escucharme, por la paciencia. Yo sé que yo hablo hasta por los codos, pero la verdad es que me apasiona mucho el tema. Entonces, le voy a enviar toda la información mañana a Ruth para que ella la suba al sistema o la comparta con ustedes y quedamos todos conectados. Recuerden que esto no se queda en una sola sesión en un solo módulo de 6 clases, muchachos. Y señores y señoras, yo no sé por qué les digo muchachos, qué pena con ustedes, señores y señores. Eh, pero recuerden que la idea de eso también es que estemos conectados nosotros en el largo plazo. Porque ustedes están metidos en este cuento por más de 1 año, 2 años, 3 años, y quién sabe si les va a durar 4 o 5. Eso todavía no se sabe. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Hola, hola. O no voy a cerrar el micrófono, bueno, no importa. Pero recuerden que quedamos conectados, ustedes pueden contactarme también para hablar y para hacer un brainstorming de sus ideas a posteriori. Esto no se acaba cuando el curso se acaba, no se preocupen, seguimos conectados, pero tienen que aprovechar esto, no les dé pena. Cogemos una videollamada, hablamos por WhatsApp, me mandan un audio, me mandan fotografías, me mandan el documento, yo lo reviso, todo no tiene costo adicional, no me tiene que poner de coautor, ya saben pues que quedamos como amigos ahí conectados, sin pena, sin pena, sin pena.
que yo hago esto porque a mí me apasiona el tema. Esto realmente yo diría que los honorarios son más como un dulcecito que uno recibe, pero no es algo que uno necesita, afortunadamente. Entonces, vamos para adelante, muchachos y muchachas, vamos para adelante. Entonces, bueno, buenas noches, que descansen.